al reflexionar en las lecturas de la palabra de Dios, causa un poco de gracia lo que le sucede a Pablo y Bernabé en la primera lectura. Siempre es una tentación cuando somos instrumentos de Dios y cuando somos testigos de ciertos milagros, de ciertas gracias, olvidarnos dónde está la fuente de la cuestión, de dónde viene y cómo empieza todo. Recuerdo que en mis primeras experiencias, cuando estaba como vocacionado, cuando entré al seminario, el Señor me dejó ver muchas cosas increíbles, impresionantes. Es más, desde muy joven tuve unas experiencias de encuentro con la Santísima Virgen María en un santuario en Carrizal, Estado Miranda, Venezuela, donde sucedían fenómenos extraordinarios y había sanaciones, había liberaciones, había lluvia de escarcha que venía en la brisa, y estábamos en una Eucaristía en un lugar abierto, no había nada, solo una gruta donde se había aparecido la Virgen y un altar de piedra, y caía escarcha, el altar se llenaba de escarcha y caía sobre el corporal en la consagración, en la Eucaristía, sobre las personas, y la gente podía recoger esta escarcha. Era muy peculiar, no era escarcha común y corriente. Entonces, en aquel momento, pues, la iglesia hizo una investigación y tomaron muestras de la escarcha y la llevaron a laboratorios, y se dan cuenta de que era una cosa como de origen vegetal, no era una escarcha industrial. Y la gente se la comía. La gente se la comía y se la ponían a los enfermos. Y hubo gente que se sanó de cáncer, hubo gente que se sanó de enfermedades aparentemente incurables. En medio de ese proceso, bueno, yo estaba en ese proceso de pre-seminario, ¿no? Estaba por ingresar al seminario, y a nosotros los formadores nos decían, pues no se confíen mucho de estas cosas, porque la gente pues es muy supersticiosa también, hay gente fanática, hay gente que le gusta poner también milagros donde no hay, etcétera. Ustedes fíjense del Señor. Pero en medio de esos procesos, mi abuela cae enferma y le da un ACV, el primer ACV, accidente cerebrovascular. Y yo recuerdo que la Madre Superiora del Santuario de la Virgen me da unas escarchitas de la Virgen en un frasquito con agua, de la misma agua que había caído en la gruta donde había aparecido la Virgen. Y yo llevo esa agua y se la doy a mi abuela, que estaba en estado de coma. Es decir, solamente le coloqué agüita sobre la frente y un poquito en la boca y un poquito en el pecho, y le unjo las manos, y mientras estoy haciendo esto, mi abuela despertó y salió del coma. Pues era increíble, porque para el estado de mi abuela, diabética, hipertensa y con una cantidad de cosas, y con 80 años, pues el médico de hecho había dicho, preparen todo, porque lo más probable es que la abuelita se nos va, y se nos va hoy mismo. Pues mi abuela se recuperó, para la gloria del Señor. Presencié ese milagro. En el momento no sabía qué pensar. Ingreso al seminario, y bueno, mientras estoy en el seminario, ya como al año, me notifican, esta había sido mi abuela materna. Luego me notifican de que mi abuela paterna se cayó por unas escaleras, le dio un derrame y la tienen en un hospital en una ciudad, pero que pues estaba entre la vida y la muerte. Yo pido un permiso al seminario para ir a verla, y cuando voy a verla, pues en efecto me dicen que mi abuela ya va a quedar como un vegetal.
tenía muerte cerebral y pues no había esperanzas. Recuerdo entonces cargaba en mi bolsillo un frasquito con un aceite que había exudado un cuadro de una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro. Mi papá pues nunca ha sido el más católico, más bien al contrario, ¿no? Como apático a estas cosas, pero me dice en ese momento en la habitación: bueno, no le vas a hacer una oración a tu abuela, no la vas a ungir con algún aceitico de esos que ustedes traen y todo eso. Como yo sabía que me estaba poniendo a prueba, yo estaba en negación. Y yo le decía, pues no. Pero insistió tanto que recuerdo que tengo el frasquito en el bolsillo y entonces saco el frasquito, unjo a mi abuela y mi abuela despierta. Igual que la misma situación anterior cuando mi abuela materna sale del estado de coma. Solo que en aquella ocasión había sido con agua bendita y con escarcha de la Virgen. Esta vez había sido óleo, un óleo, un aceite como de oliva. Mi abuela despertó y vivió 10 años después de eso. El caso de mi abuela materna, pues también vivió unos 9 años aproximadamente. Y mi abuela no tuvo ninguna secuela de ningún derrame cerebral, de nada. Ella estuvo bien, era una señora que hasta bailaba. Y no parecía en ningún momento que había tenido muerte cerebral. Todo el mundo dijo que era un milagro. Y recuerdo que empezaron a decir: el hijo de Rafael hizo un milagro, que ungió a la abuela y salió del derrame cerebral. Y mi papá, pues, en medio de la recocha, pero también un poco en serio, un poco en broma, decía: pues el milagro lo hizo él. Él le ungió el aceitico y ella se despertó. Y yo les decía que no había sido yo, que había sido el Señor. Entre gente que no es muy cristiana, esto a veces es complejo, ¿no? Y es lo que le pasa a Pablo y a Bernabé. Ellos pensaban que los milagros los hacían ellos, pero la verdad es que ellos habían sido instrumentos. Tuve que ver la misma escena una cantidad de veces más, de personas que ungí, personas a las que les impuse las manos, personas a las que atendí incluso rápidamente porque no tenía tiempo, y el Señor manifestaba su gracia. De hecho, en una ocasión, con un primo, me dice: ¿no vas a hacer una oración? Y yo me sentí obligado, recuerdo que me sentí obligado, yo era seminarista, y yo hice un mal gesto y me dijo: ¿qué clase de cura vas a ser tú? Porque sabía que me estaban tratando de poner a prueba. Y yo, sin embargo, hice solamente el gesto de hacerle la señal de la cruz en la frente, y la persona se sanó, y se sanó de una forma instantánea. Entonces, todas estas cosas que pasaban para mí eran como cachetadas de fe, cachetadas de Dios para mí, de decirme: pues, en primer lugar, no pongas en duda aquello de lo que yo soy capaz de hacer. Como dice Benedicto XVI, de feliz memoria: Dios sabe actuar con instrumentos insuficientes. Y no podemos olvidarnos de que es Dios quien lo hace. No se trataba de fe en mi fe, porque en la mayoría de los casos, les cuento, yo no creía que eso fuese a suceder. Era no fe en mi fe, sino fe en Dios. Y aunque yo no la tuviera en ese momento, Dios se manifestaba porque Él así lo quería. Punto. Porque Él así lo quería. Era su poder. Ya más tarde